Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler del segundo libro de la pareja Nagmak. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Porque realmente no podía imaginarse a su propia gente criando niños, sino arreglando autos. Avísame en caso de que encuentres a alguien que pueda cuidar a los niños, dijo Tri de nuevo. Bien, te lo diré más tarde, dijo Nan, y siguió comiendo. Yu también habló con Max sobre el estudio. Quiero palitos de cangrejo, le dijo Mac a Nan, señalando con la cabeza los palitos de cangrejo. Si quieres comerlo, ve y cógelo tú mismo, respondió Nan, haciendo que la cara de Max se enojara. Hay mucha gente, respondió Mac en voz baja, porque cada vez más personas comienzan a entrar a la tienda. Sí, Mac, puedes venir conmigo, traeré algunas cosas más. Lo invitó Tri. Mac asintió simplemente porque no se atrevía a caminar solo para conseguir comida fresca. Quería que Nan lo consiguiera, así que Mac se levantó y caminó con Tri. Mac, ¿extrañas allí a Nan?, preguntó Tri, mientras caminaban a conseguir comida fresca. Bueno, lo extraño, dice Mac, pero se siente un poco avergonzado. Tri definitivamente extrañaría mucho a Dew. No puedo imaginar tener que estar lejos de él así. Tri estaría llorando en casa, dijo Tri en broma. Pero Mac y Hyanan son buenos. A pesar de que están lejos el uno del otro, todavía parecen amarse mucho, a diferencia de un par de amigos de la escuela secundaria. Él ha estado con su novia desde el cuarto grado, pero después del sexto grado tenían que ir a la universidad. Mi amigo se fue a estudiar al extranjero durante 2 años. La novia estudiaba en Tailandia. Al principio parecía que estaban esperando, pero pasó medio año y la mujer encontró a alguien nuevo. Dijo que el nuevo hombre era más considerado que mi amigo. Es una locura cómo mi amigo puede ser considerado. Pero mi amigo no descuidó las citas, hacía llamadas regularmente. Lástima, no había un amor verdadero. Tri se quejó según la historia, pero eso hizo que Max se asustara un poco. Oye, Mac, no pienses en lo que dije, solo te lo dije porque tú y Hyanan son diferentes, dijo Tri, dándose cuenta de que sin darse cuenta debió haber hecho pensar demasiado a Mac. Pero Mac sonrió levemente. Está bien, no pensé mucho en eso. Me consuela saber que no me es infiel, aunque a veces le gusta molestarme y hacerme enojar, respondió Mac. Está bien, no pensé mucho en eso. Me consuela saber que no me es infiel, aunque a veces le gusta molestarme y hacerme enojar, respondió Mac. ¿Y si alguien te cuidara más que Hyanan, estarías nervioso? Tri preguntó con curiosidad. Me mudé, él lo sabe todo. Nan compró a todos mis amigos. Cada una de esas personas siempre ayudan a denunciarme cuando alguien me hace caso, dijo Mac en un tono de broma. Como se esperaba de Gia bloqueando la otra parte. Es posible que Pi ni siquiera sepa que alguien está interesado, porque Hyanan ya lo bloqueó, dijo Tri con una sonrisa. ¿Cuánto tiempo van a estar ustedes dos aquí coqueteando?, sonó la voz de Nan, además de caminar y pararse detrás de Mac. ¿Quién está coqueteando? Estoy aquí para conseguir algo de comida, dijo Mac, sin tomárselo en serio. Tri se da la vuelta y mira a Nan. Nan le lanzaba una mirada de enojo al otro joven, de pie junto a Mac, haciendo reír a Tri, porque eso es exactamente lo que dijo. Nan intersecta a las personas interesadas en Mac antes de que Mac se dé cuenta. Nan puso su mano en la cintura de Mac, lo que provocó que el joven retrocediera de inmediato, cuando supo que Mac ya tenía dueño. ¿Qué quieres agregar? Entonces, ¿puedo volver a la mesa? Mac se giró para preguntarle a Nan. Más carne, respondió Nan, ayudando a Mac a llevar el plato. Entonces Trick regresa primero a la mesa. Nan sostiene el plato para Mac. Los postres se ven deliciosos, dijo Mac. Espera, vamos a buscarlo, dijo Nan, y Mac asintió. Después regresaron a la mesa. Tan celoso, Tri bromeó de nuevo con Nan. Mac mira a Tri confundido porque no sabe nada. En la mesa hay un lugar para sentarse y conversar. ¿Qué haces parado y hablando? Le encontraré a Dew otra esposa, fingió decir Nan.
Tri le saca la lengua. Diu y Mag se sentaron allí confundidos. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Diu preguntó. Oye, si quieres otro, ve solo, no vengas a buscar a Diu. Tri agarró el brazo de Diu y fingió llevarse a Nan, lo que hizo que Mag levantara un poco la caja y mirara a su alrededor. Nan usó su mano para empujar ligeramente la cabeza de Mag. No te asustes, dijo Nan con una sonrisa. Mag no dijo nada más porque sabía que Tri estaba bromeando en ese momento. Pinan, gritó una voz, haciendo que los cuatro se giraran para mirar. La silla en la que se sientan es de mármol, por lo que la chica que llama Nan se sentó y lo apretó de inmediato. Muchas personas miraron a la chica con interés, pues la otra parte lleva un escote abierto. Ma frunció el ceño con sospecha y disgusto. ¿Qué pasó? Nan respondió, alejándose un poco de la chica, pero la mujer lo agarró del brazo y se negó a soltarlo. Estoy tan feliz de ver a Pinan aquí. Miu no va al estadio, siempre estoy ocupada con el trabajo, dijo la chica con dulzura. Nan la miró y luego se volteó para mirar a Mag, que ahora no lo miraba, pero come tranquilamente, con una expresión inmóvil. Tri está frunciendo el ceño porque no estaba contento con Mag, además de darse la vuelta y discutir con Diu a la ligera. Pinan, ¿estás libre en este momento? Miu te invitará a mi mesa. Me gustaría presentarte a mis amigos. Algunos de los amigos de Miu quieren ver la cara del dueño del estadio, pero no he tenido una oportunidad todavía. Nan suelta un suspiro y aparta la mano de la chica. Me estás haciendo sentir incómodo. No soy una mascota que tienes que presumir ante los demás. Además, a mi novio probablemente no le gustará esto, dijo Nan con seriedad, mientras la joven se volteaba al ver al amante masculino, que estaba estudiando en el extranjero. Nunca lo había visto antes y no sabía que el novio de Nan vendría con él hoy. La chica miró inmediatamente a Mag. ¿Él es tu novio?, preguntó la chica. Mag miró el rostro de la joven antes de asentir de inmediato. Mag estaba celoso, pero intimidar a la mujer parecería demasiado, así que piensa que la persona que debería manejar esta situación es Nan. No puedo tomar prestado a Pinan por un momento, dijo la chica con una leve sonrisa. Tri estaba con los labios fruncidos, pero Diu le sostuvo la mano en secreto, en modo de advertencia. ¿Quieres ir?, preguntó Mag. Y Nan se encogió de hombros. Depende de ti, respondió Nan con una sonrisa en la comisura de su boca. Entonces puedes ir, respondió Mag, lo que provocó que Tri y Diu se miraran confundidos, porque Mag le permitió irse. Nan luego frunció el ceño con sorpresa. El novio de Pinan dio permiso, así que el hermano irá con Miu, dijo la joven con satisfacción, aunque estaba sorprendida. Terminamos, díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante en la historia de la pareja Nag Mag. Así que bye bye, cuídense mucho.